esta siguiente jornada del seminario. Hoy tendremos, para empezar, la conferencia magistral del profesor John Helliwell. Quiero ahora, antes de darle la palabra, presentarlo. John es Es investigador de la Fundación Arthur J. Child y codirector junto con George Akerlof del programa CIFAR de Interacciones Sociales, Identidad y Bienestar. También es profesor emérito de Economía en la Universidad de British Columbia, un miembro del Consejo Nacional de Estadísticas e investigador asociado del Buró Nacional de Investigación Económica. Previamente fue un consultor invitado en el Banco de Canadá en 2003 y 2004, investigador invitado del Merton College en Oxford en 2003, del St. Catherine College en Oxford en 2001 y profesor invitado del Mackenzie King de los estudios canadienses de Harvard de 91 a 94. Sus libros incluyen ¿Cuánto importan las fronteras nacionales?, publicado por Brookings Institution, La contribución del capital humano y social al crecimiento económico sostenido y bienestar, publicado por la OCDE y HRDC en 2001, y Globalización y Bienestar, publicado por la UBC, y también Mondialización y Bienestar, publicado por Les Presses de l'Université Laval. Sus artículos recientes incluyen Bienestar, Capital Social y Política Pública, ¿qué hay de nuevo?, Bienestar y Capital Social, porque representa un acertijo el suicidio, y cómo va su gobierno, evidencia internacional que vincula el buen gobierno y el bienestar. Esta es una publicación conjunta con Hai-Fan Wang en el British Journal of Political Science, y el contexto social del bienestar en conjunto con Robert Putnam en Hubert Baylis y Kevern, y también La ciencia del bienestar, publicado por Oxford University Press en 2005. Él también es miembro de la Sociedad Real de Canadá y un oficial de la Orden de Canadá. Así que, en relación con su semblanza, realmente no necesita mayor presentación y, por supuesto, para todos ustedes es alguien bastante conocido. El día de hoy, él va a abordar el tema de la conferencia magistral sobre bienestar subjetivo. Así es que, sin más, le doy la palabra para hacer su presentación. Taking Happiness Seriously. Tomando la felicidad en serio. Muchísimas gracias. Adelante. ¿Me escuchan? Eso me permite moverme y mover las manos. Quizá quisiera un apuntador para avanzar las diapositivas. Bueno, por mientras voy a hacer un poco de investigación aplicada. ¿Me podrían ayudar? Aquí vamos a hacer un poco de investigación. ¿Están contentos? Se va a volver más difícil. Bueno, si están contentos, aplaudan. Pasemos rápidamente a la etapa final. Y para aplicar bien la ciencia, no solo deben aplaudir cuando yo aplauda, sino también cantar cuando yo cante, en el idioma que quieran. Si están contentos y lo saben, aplaudan. Si están contentos y lo saben, aplaudan. Si están contentos y lo saben y realmente quieren demostrarlo, si están contentos y lo saben, aplaudan. Bueno, no estuvo tan mal, ¿cierto? La ciencia detrás de esto es que ahora
les pregunto si están tan felices como hace 2 minutos. En promedio, la respuesta es sí. Y la razón no es ciertamente porque yo les estuviera cantando. La respuesta es porque estábamos cantando juntos. Así que hacer cosas juntos, por lo menos debe ser divertido, o alguna combinación de ambos. Eso aumenta su felicidad. Aumentar el volumen, por favor. Y esto tiene que ver con las discusiones que tuvimos ayer. Había una discusión sobre la tensión entre la felicidad y el bienestar subjetivo por un lado y el enfoque de las capacidades por el otro. Y la razón, en parte porque la que hay tal tensión, es que aún no se han convencido de los tipos de datos que recabamos sobre la investigación de la felicidad. Yo creo que estamos cerca de llegar al fin de esa discusión porque ahora hay suficientes datos de diversos tipos y de diversa índole que podemos poner una estructura empírica de lo que antes era un debate filosófico. Y ahora, en cuanto a la filosofía, yo di la misma conferencia en Roma en enero. Fueron pláticas totalmente independientes. Hicimos exactamente el mismo punto. Ambos apelamos al filósofo lingüista y él eligió a Stein y yo elegí a mi maestro de filosofía de Oxford, que dijeron exactamente lo mismo. Y era esto. Hay 2 conceptos muy distintos de la felicidad. Uno es la felicidad como un estado de ánimo y luego el otro es la felicidad que se usa como de manera evaluadora o como un juicio. Yo claramente les hice una pregunta sobre el estado de ánimo, si estaban contentos, y ustedes sabían exactamente cómo responder. Así que el significado es muy claro para ustedes. El segundo significado es muy distinto, pero es igualmente claro. Si yo les pregunto cuán felices están con el sistema para conseguir su equipaje en Heathrow, bueno, ya saben exactamente a qué me refiero. Saben que no estoy preguntando sobre su estado de ánimo. Les pregunto que hagan un juicio acerca de algo. Lo que de March dijo en Roma es que esa visión amplia de la felicidad, que es la felicidad que yo creo debe ser central para la evaluación de la vida. Pero él piensa que las mediciones de felicidad que se recaban y se usan simplemente son reportes emocionales y por lo tanto no llegan a la estructura profunda de la vida, lo cual es fundamental al enfoque de capacidades. Y en cierto sentido, esa creencia de lo que la gente responde cuando le preguntan cuán felices son es lo que alimenta esta noción de la felicidad que también está asociada con de Marchesant. Y hay gente que dice que son felices, pero yo sé que no son realmente felices porque no saben qué les falta. Es demasiado simple, pero es una combinación de ignoración y adaptación. Dicen que están felices cuando de hecho las circunstancias sugieren que no lo son. Bueno, esta distinción filosófica más el hecho de que los esfuerzos de recabación mundiales han avanzado mucho, podemos analizar científicamente esas distinciones filosóficas para acabar con este debate de una vez por todas. ¿Cómo podemos arreglar este debate? Bueno, cuando vemos reportes de felicidad y vemos que realmente responden aquí y a la hora, como hicieron con la canción, y encontramos, por ejemplo, que la gente es mucho más feliz en términos de cuán felices eran ayer, los fines de semana. Esta es una gran muestra en Estados Unidos y son más felices cuando se les pregunta sobre los fines de semana que los días entre semana, y si les preguntan sobre evaluación de toda su vida, no se ve afectada por el día de la semana. Ahora,
Déjenme hacerlo más práctico. La encuesta social europea preguntaron, no solo como la encuesta del INEGI, cuán satisfechos están con su vida en su totalidad de 0 a 10, qué tan contentos están con su vida en general en una escala del 0 a 10. Y encontramos que usando la felicidad de manera evaluativa, como esa pregunta claramente lo hace, da exactamente el mismo patrón de respuestas como la pregunta de satisfacción de vida. Y más importante aún, cuando hablamos con The Marches End y gente que son felices, las respuestas que realmente tienen un peso real para determinar la satisfacción de vida y la felicidad sobre la vida en su totalidad son precisamente esas variables que The Marches End afirma, al grado en que son medidas en las encuestas. Por ejemplo, todas las capacidades salen, esperanza de vida saludable, educación, pero instrumentalmente un sentido de libertad para tomar decisiones clave, lo cual es muy importante. Así que, en esencia, esas capacidades fundamentales aparecen de manera muy fuerte. Si eso no fuera cierto, no podríamos explicar. Para nosotros es natural ahora, pero para The Marches End hubiera sido una sorpresa que la gente que él considera muy ignorante para ser felices, ellos reportarían en esta escalera de control puntuaciones altas como gente en Dinamarca o en otros países del mundo. Pero por supuesto, como Ed les mostró ayer y hoy les mostraré con más detalle, ese no es el caso. Por supuesto, el valor promedio en los últimos 4 es 3.4 y el valor promedio en los 4 principales países es más de 7.6. Y las diferencias entre ambos se explican por variables que incluyen no solo las variables clave en el PNUD. The Marches End cree que es imperfecto, pero es más cercano que cualquiera de las otras mediciones objetivas de las que hablamos. Pero además, las mediciones fundamentales de las capacidades son lo que él considera importantes para poder pasar de este enfoque de capacidades de arriba hacia abajo, y es lo que yo digo que es importante, hacia algo que sea desde abajo hacia arriba, que sea racionalizado y que explique y que dé importancia relativa y evaluaciones reales de las vidas de las personas. Es que las agencias estadísticas y los científicos son tan importantes, porque luego preguntan cómo puedo hablar acerca de la estructura y el tejido de la vida en el país donde vivimos. Estas evaluaciones pueden ser tan detalladas como quieran y están vinculadas muy estrechamente con programas para cambiar esto o lo otro, o ideas sobre cambiar la vida en una ala de un hospital o en un aula de clases, y luego vinculadas a estos datos nacionales de tal forma que tengan mucho más confianza científica que de otro modo. Así que estos datos son muy poderosos, permiten una gran agregación al nivel más pequeño de las micropreocupaciones para que sean científicamente cómodas. Y no solo es una discusión filosófica la que estamos teniendo en este momento entre el enfoque de capacidades y el bienestar subjetivo. Yo creo que no hay fundamentos científicos para que exista esta tensión, y depende de nosotros como científicos para hacer esto claro o hacerlo aún más claro después de los datos que van a permitir afinar estos puntos. Y esto va a suceder en 3, 4, 5 años, y es muy importante, y yo los aliento como agencias estadísticas y académicos que piensen acerca de esto. No siempre vayan por mediciones únicas. Hagan lo posible para incluir la ciencia, para asegurarse de que tengan diferentes formas para medir. Incluso si piensan conceptualmente que en una medición de la calidad de vida es lo que están buscando, nosotros encontramos, por ejemplo, esto se hizo por diferentes motivos. La escalera Gallup dio diferentes resultados. También la encuesta de valores para algunas respuestas clave conductuales. Así que tenemos varias teorías sobre cómo
la escala Gallup es como una escalera, así es que la gente piense más en términos relativos. Y como científico eso no tiene ningún sentido. Con certeza debemos usar Gallup para hacer las preguntas de satisfacción de vida a las mismas personas que preguntaban esto. Y lo podemos resolver científicamente. Gracias a Dios tuvimos éxito. No lo mantuvieron todos los años, pero al menos lo aplicaron en una ronda completa de países. Sus medios de distribución son distintos, la estructura de la distribución es distinta y precisamente dice que esta es una medición autocentrada y está más autocentrada en su punto modal y tiene una distribución más estrecha. Pero desde el punto de vista científico, van a obtener las mismas explicaciones. Así que hablando con Desmarches, no importa si uso una ecuación basando en esta escalera o la satisfacción de vida, a menos que podamos convencer a Gallup a hacer ambas preguntas en una encuesta, no vamos a poder validar esto. En cuanto a felicidad, coincidentemente, no lo hemos conjuntado porque el Servicio Europeo de Estadísticas hizo las preguntas de satisfacción de vida y de felicidad de la misma escala. Ven, la gente obtuvo diferentes resultados sobre la felicidad y satisfacción de vida con base en la encuesta mundial de valores, pero eran diferentes escalas y preguntas distintas. Así que la encuesta europea usó las preguntas de felicidad y satisfacción de vida juntas en la misma encuesta y ahora pudimos decir, como vimos ayer, pueden ver los resultados para felicidad y pueden ver los resultados para satisfacción de vida, pero más importante aún, son mediciones independientes y evaluaciones independientes. Por supuesto, la hace la misma persona al mismo tiempo sobre la misma vida, pero están redactadas diferente y preguntan en diferentes momentos de la encuesta. Y la diferencia es 0.6. Y si promedian ambas mediciones, el coeficiente señal cambia, así que señal ruido cambia y obtienen cierta ganancia y múltiples mediciones del mismo tipo evaluativo, pero lo importante es tener algunas encuestas, al menos brindar estas mediciones múltiples. Estoy hablando demasiado rápido. Algunas encuestas que brindan estas mediciones múltiples nos permiten encontrar cuáles son las diferencias fundamentales y cuáles no. La diferencia fundamental es entre estas mediciones emocionales o afectivas, más positivas que negativas, y las evaluaciones de vida. Y sabemos, eso no solo por las evaluaciones de vida, sino cuando la felicidad se pregunta como una pregunta de afecto, como las encuestas del Reino Unido que acaba de comenzar, pusieron cuán feliz está usted ayer en una escala de 0 a 10. Así podemos ver cómo eso se compara con la felicidad en su totalidad en la encuesta europea social. Bueno, hay maneras de hacer esto bastante cercano y son muy diferentes. Solo como dijo Desmarches y yo, somos líderes y otros líderes filosóficos sugieren. La gente está muy bien al escuchar la pregunta que le hacen y responder la pregunta que le hacen. Y si le preguntan cuán contentos están, les van a dar una respuesta y va a estar explicada por lo que está sucediendo en la vida de esas personas. Si les preguntan sobre su vida en su totalidad y qué tan contentos están, van a responder precisamente en esos términos. Y esta es una audiencia de gente principalmente que son estadísticos y que recaban datos. Así que voy a pasar más tiempo de lo normal, de lo que significan las cifras y por qué deben tener credibilidad científica para ustedes. Les voy a dar otro resultado que demuestra qué tan buena es la gente para escuchar lo que ustedes están preguntando y responder la pregunta. Encuentro mucha resistencia entre las agencias nacionales estadísticas para hacer las preguntas en general. Yo creo que ya hemos sobrepasado eso, pero aún así la gente está muy consciente de cuán importante es el contexto y cosas engañosas sobre las respuestas. Las preguntas pueden cambiar las respuestas. Así que hay una pregunta sobre salud que tradicionalmente se hace. ¿Cuál es su condición de salud en este momento de 0 a 5?
5 o de 1 a 5. Y algunos de mis colegas escépticos dicen, yo creo que eso es demasiado vago. Preguntemos en esta encuesta canadiense que hicimos, ¿qué también está su salud en relación con otras personas de su edad? Al menos tenían un comparativo y se pueden comparar con otros. Y lo que encontramos es que las preguntas directas que se hacen en encuestas en todo el mundo, hay una fuerte relación con la edad, así que las puntuaciones que la gente da sobre su salud bajaban constantemente en cada década. En la encuesta donde les preguntaban en relación con su edad, todo lo demás se quedaba igual, pero el factor de edad desaparecía. Lo que eso les dice es que la gente son muy buenos, no solo en juzgar su propia salud, sino en compararla con la condición de salud de otras personas, con base en lo que ven o lo que otras personas evalúan de sí mismos, y eso es muy poderoso. Así que son redacciones o palabras que se usan que pueden recabar mucha evidencia poderosa. Pero debemos recordar que el contexto es muy importante. ¿Qué he aprendido en la psicología positiva y en psicología desde que ingresé en este campo? Aprendí cuán importante es la identidad social, cómo la gente puede hacer casi cualquier cosa si están convencidos que es lo correcto para alcanzar un propósito, y son maleables en términos del contexto en el que creen que están operando. Y aquí tenemos un ejemplo para demostrar esto. Canadá ha tenido preguntas de sesgo de vida en la encuesta general de una forma u otra durante 20 años o más. Y se ha preguntado en las encuestas generales sociales que tienen diferentes temas. Y nos dimos cuenta hace 10 años, por primera vez, que las respuestas promedio en la encuesta fueron aquellas en las que el tema era el uso del tiempo, eran más bajas que en otras encuestas generales sociales. Así que eso nos hizo abrir los oídos y tuvimos otra ronda de encuestas de uso de tiempo y otras encuestas haciendo la misma pregunta en la misma escala, pero definidas de la misma manera para una muestra representativa, así que había mucho en juego, salvo el contexto de la encuesta. Y encontramos que era grande y empíricamente importante. Así que las puntuaciones promedio en satisfacción de vida, cuando se preguntaba en el contexto de la encuesta de uso de tiempo, era de 0.4 puntos más bajos en una escala de 10 puntos. Y eso es grande, relativamente grande. Realmente es una cantidad importante. Así que ahora tenemos encuestas sociales generales de varios tamaños y encontramos que estos contextos eran importantes. Angus Deaton escribió un artículo donde usa la encuesta de Gallup y incluía las respuestas escalera y preguntaba cuán contento está con su gobierno, y era mucho más bajo cuando a la gente le hacían primero las preguntas políticas. Y eso llevó a mucha gente a ser muy escéptico con las respuestas. Y a pensar, ok, ¿qué tan primarias son estas preguntas? Y es muy importante para alguien que estudia estadísticas el evaluar esto. Y esto resultó ser muy valioso para nosotros. Y esto fue sobreinterpretado porque, bueno, Gallup fue lo suficientemente sabio para mantener más personas para determinar el efecto a partir de este orden, porque se hizo por razones experimentales desde un principio y fue fácil estandarizar los datos, pero hay que mantener los ojos abiertos para hacer esto. Entonces tomamos los datos de todos estas encuestas sociales generales y encontramos diferencias muy estables. La cual acabo de mencionar, la de las dos de tiempos y las series de datos sobre tiempos e indicadores macroeconómicos. Bueno, la hipótesis en este contexto fue básicamente que ya sabemos que la gente que tiene presión de tiempo son menos felices que los que no. Y en el contexto de esto,
nos estamos preocupando en limitaciones de tiempo, y entonces la gente piensa sobre estas limitaciones de tiempo y son más infelices por pensar sobre estas limitaciones de tiempos. En un artículo reciente lo identificamos incluso mejor. Hay una U, te empiezas feliz, luego llegas a tu menor felicidad a los 45 años más o menos, y luego subes. Y parece, cuando ves la U para los que no están, los que no trabajan o los que no tienen problemas de tiempo, desaparece esto. Entonces, sin duda, tiene que ver con presiones de tiempo. Entonces, regresamos al tema de las otras encuestas y buscamos esta U, y en la encuesta de uso de tiempo era más profunda la U. Entonces, esto te dice que la gente cuya felicidad baja mucho cuando les preguntan acerca de uso de tiempo son precisamente las personas para quienes existen más presiones de tiempo. Entonces, sí es un efecto del contexto y sí puede ser adaptado, como ya les dije, para el tema de felicidad versus satisfacción. También es cierto para el tema de para una encuesta nada más tienes que poner un término constante y obtienes casi el mismo resultado para todos, todas las preguntas. Y bueno, ya les daré otro ejemplo contextual porque es chistoso. Otra encuesta era sobre victimización criminal, y tal vez digas, bueno, eso va a ir muy bajo, que la gente va a tener valores generales más bajos, pero no, eran 0.3% más altos, sobre todo si les hacían esta pregunta del contexto de victimización criminal. Y esto, pues porque se te hacen muchas preguntas sobre, ¿has sido víctima de los siguientes tipos de crímenes en los últimos años? Y luego te dicen, ¿qué tan probable es que esto te vuelva a pasar en el siguiente año? Y la gente, de forma casi casi uniforme, dijeron que no habían sido víctimas, pero que era más probable que en el siguiente año fueran víctimas de crimen. Entonces sentían que tenían suerte por no haber sido asaltados ni afectados por el crimen en el último año, y esto les daba bastante gusto. Pero bueno, estoy hablando un poco más de lo que debería porque encuentro esto interesante, y tal vez el público no piense esto, pero esto bueno, esto se llama llamando la felicidad en serio, tomando en serio la felicidad. Pero bueno, voy a ir muy rápido porque no quiero interrumpirme a mí mismo otra vez. En términos de la estructura de esto, yo creo que a pesar de que he pasado todo el tiempo hablando de medidas, hemos llegado a una etapa de aceptación de la importancia de estos datos y la necesidad de medirlo, en lugar de estar usando lo que hemos aprendido sobre el entendimiento y cómo mejorar esto. Y es de lo que hablamos en este seminario. Entonces estamos midiendo el bienestar, y lo que voy a reportar es lo que ya dije en el reporte mundial de felicidad. Esto está disponible en línea. Lo hacemos tratamos de hacer encuestas y demás, y discutir las implicaciones de política para esta información. Y la medida que normalmente usamos es la escalera Cantrell, porque es la que usa la encuesta mundial, y ya les hablé de esto ayer, no tengo que explicarlo nuevamente.
rápidamente, pero les daré algunos más de los rankings por país que hicimos y algo más de información. Bueno, aquí están el mapa con gradaciones, y esto es algo que va a aparecer en el informe anual de felicidad de este año. El año pasado teníamos barras que mostraban la felicidad promedio de los últimos 5 años, porque se necesita por lo menos 1000 personas que respondan para que no haya mucho margen de error, pero encontramos las mismas variables, que las mismas variables explican esto, la felicidad entre individuos y países, y esta información que vamos a presentar va a ayudar a explicar las diferencias entre promedios entre países. Y bueno, son 6 cosas, varios factores, y son los primeros 2 están en el índice del PNUD y los demás son medidas clave de capacidad. No son necesariamente medibles. Bueno, tener alguien con quien poder contar en alguien, tener una buena red de amigos, familiares, el tener simplemente alguien en quien contar, pues es muy simple, porque casi todas las personas del mundo lo tienen, pero es la única que tenemos en esta encuesta, y aparece al final ser la más fuerte de todas las variables. No entra en el tema de capacidad, pero funciona en cualquier aproximación céntrica. Ausencia de corrupción, medida a partir de la corrupción percibida de gobierno y de negocios. Yo prefiero que la gente evalúe si su barrio o su trabajo es seguro, no es corrupto, porque estas son dimensiones importantes para su felicidad, que simplemente preguntarles de 0 a 1 si la corrupción es un problema para ellos o no. Necesitas, en ese caso, una respuesta mucho más tamizada. Y este es es una pequeña sugerencia que les hago para sus próximas encuestas. Bueno, la generosidad es nueva, no está en la aproximación por capacidades, pero descubro más y más cosas que me emocionan sobre el tema. Y la generosidad me llama mucho la atención, me interesa promoverla, porque no se ha hablado mucho en el seminario del tema, pero resulta ser muy importante. La gente es más feliz cuando trabaja y vive en una sociedad donde la gente es generosa, y también cuando ellos son generosos. Les daré un ejemplo, un experimento. Otro asunto importante es la desigualdad. La gente habla sobre pensar de otra dimensión, o el bienestar subjetivo, la distribución, y bueno, si han seguido la información que sale entre esto, bueno, la relación entre el coeficiente de Gini y la felicidad es desigual, y no es tan fuerte como podría pensar uno a primera impresión, pero hay un fuerte vínculo entre la distribución del bienestar y el nivel promedio, y hay razones técnicas y sustanciales por ello. En términos de investigación, debes tener una triple investigación, tanto pruebas de campo en el mundo real, entrega programada. Es difícil obtener buenos controles, pero es real, y bueno, también en laboratorios que más o menos todos tienen que salir igual si quieres una respuesta poderosa. Entonces, para complementar esta información que estamos obteniendo sobre la desigualdad, ¿a la gente le gusta la desigualdad? Posiblemente no, pero recuerden que hay otros efectos aquí que están ausentes del mundo. Entonces, el contexto de la ciencia
Tiene que ver con si eres el ser el que no te gusta de que alguien tenga un carro lujoso. Entonces eso pasa a veces, pero bueno, en el laboratorio estamos viendo es que si la gente gana al azar es más feliz, pero una vez que ganan les gusta también que la otra gente gane. No quieren que la otra persona no gane. Entonces eso da un ejemplo de aversión hacia la desigualdad. Y también de otras teorías, si la otra gente pierde, también a veces les da gusto. Entonces eso explica también la desigualdad. Entonces le dices a la gente, ok, ¿quieres duplicar tu dinero, doble o nada? La mayoría de la gente toma la apuesta. Y bueno, al final del experimento les decimos algo accidental. Dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos casi afuera del laboratorio que diga, bueno, en el laboratorio estamos poniendo estamos recolectando dinero para comprar redes antipaludismo para niños en África y bueno, son bastante efectivas. $10 te compra una red que puedes salvar una vida. Entonces es un acto de caridad sin ningún tipo de retroalimentación. Nadie está hablándoles bien ni mal del programa. Y todo el dinero de ganancias que los estudiantes obtuvieron de esto, bueno, lo mejor que hicimos para ellos fue darles la oportunidad de regalar ese dinero. Los estudiantes, hubo unos quienes hasta tomaron dinero de su propia bolsa más allá de sus ganancias y lo donaron. Y eso explica una diferencia sustancial. La mayoría de la gente lo hizo. En términos de felicidad, la tercera etapa, la felicidad aumentó. Y la gente que obtuvo ese dinero y lo regaló, resultó ser más feliz al final. La gente que obtuvo el dinero y no lo regaló no fue más feliz. Pero es una muestra muy importante, porque lo que nos dice es que no es sobre tomar de alguien y dárselo a alguien más. Esa no es la retribución. Nosotros tenemos que obtener felicidad a partir de compartir con otras personas, y ese es un resultado muy fuerte. Si no lo asumimos, si no lo buscamos en nuestras investigaciones, no lo encontraremos en nuestra evidencia, y si no lo encontramos en la evidencia, no podremos convencer a los que creen que se trata de perro comer a perro y el primero es el primero, y si quieres motivar a la gente, darles ingresos. ¿Por qué les darías la oportunidad de ayudar a la gente, de beneficiar a otros? Ellos quieren dinero. Y bueno, lo que descubrimos es que todo no solo es falso, sino que es importantemente falso en el experimento. Y el incremento en felicidad que obtuvieron estas personas a partir de tomar y luego dárselo a alguien más, no es importante si la gente no tuviera la oportunidad de darlo, porque lo tendrían en otro lado, pero el hecho de que nosotros les hayamos dado la oportunidad fue muy, muy relevante. Y el incremento de felicidad fue mayor a las combinaciones cross-sectoriales. Entonces, todas las cosas pequeñas que contribuían a su felicidad tuvieron menor impacto que el simple hecho de que regalaron ese dinero. Bueno, ya casi me acabo mi tiempo, pero esto no está en el informe, todo lo que estoy diciendo, pero deberían tomarlas en cuenta porque creo que es la dirección a la que vamos. Votemos Dinamarca arriba y vemos que estos 6 factores son importantes. Este es un interesante ejercicio. Aquí están las 6 ligas
de la felicidad mundial y puedes ver cómo se cierran. El ingreso es parte importante de esto, pero no es la historia entera. El ingreso es 30 veces mayor que en los últimos 4 países y todo es mejor también. Bueno, esta misma tabla sin las barras explanatorias está en el reporte mundial de felicidad y estas barras explanatorias bueno, la explicación sobre lo que es importante vendrá en el reporte de este. Bueno, ahora hablaré de la importancia de la confianza, porque esto es en un ambiente laboral y uno de los variables más importantes sobre satisfacción es, bueno, puedes confiar en la gerencia de tu país, de tu empresa del 0 al 10, y era más importante que otras medidas de confianza. Todas eran importantes. Bueno, una diferencia importante es que había cosas de género en el bienestar subjetivo. Las mujeres les importa menos el dinero en el trabajo que los hombres. Les importa más que sea un lugar confiable. Entonces, un 40% de incremento en el salarial sería el equivalente a un 10% de incremento en confianza. Entonces, esto abre los ojos para quienes trabajan en empresas o las dirigen. Y bueno, debido a esta diferencia de valores, las mujeres suelen trabajar en lugares de más confianza, y estos no son juicios arbitrarios. Le permite a la gente decidir dónde quiere trabajar y por qué razón. Esta es otra cosa sobre confianza. Bueno, me quedan 2 minutos. Debido a la forma en la que trabajan los medios, su felicidad depende de qué tan confiables son las demás personas, y la diferencia entre una situación real y percibida es muy amplia. Entonces, dado que pusimos una pregunta sobre una cartera perdida, bueno, sabemos que 25% de la gente piensa que la cartera les será devuelta si la pierden, pero en realidad perdimos a propósito unas carteras y 80% de las carteras fueron devueltas. El confiar de forma el desconfiar de forma innecesaria, eso es dañino, y la gente a veces no entiende, en Canadá, lo suertuda que es de vivir en las ciudades que viven. Entonces, la política pública debe crear espacios donde la gente puede conectar entre ella y de formas más positivas, y crear los vínculos necesarios para crear un sentido de comunidad sólido. Y eso es todo. Gracias. Thank you very much for this wonderful presentation, Professor. Ahora tenemos unos minutos para algunas preguntas y respuestas. Les pido que los que las tienen por escrito me las hagan llegar, que los que las quieran hacer de viva voz se levanten la mano. Y aquí tenemos una. La pregunta consiste, pregunta Sergio Gallegos, de la Cámara de Diputados. Lower chamber. Las Las mujeres son más felices que los hombres. Hay información general.
and then give you the microphone to answer. La siguiente pregunta de Arturo Pérez Arredondo. Al medir cambios en el balance afectivo y satisfacción con la vida de una víctima de delito, ¿cómo sería posible reducir sesgos o controlar por contexto? Es la primera pregunta. Hay dos. La segunda pregunta. En el caso de víctimas de delito, ¿el contexto podría afectar y ocultar el estado de ánimo del encuestado? Emotional state of the person surveyed. Okay, so we have 3 questions here. Were the last 2 questions from the same person, or was it? Yes, they were from the same person. Okay, well, I'll start with the first one. Bueno, comenzaré con la primera porque es más fácil. Bueno, el género afecta a las mujeres más allá de hombres sobre vida, y en afecto las mujeres tienen más afecto negativo y menos afecto positivo a veces también. Es otro pedazo de evidencia que nos muestran que estas evaluaciones sobre afecto nos hablan de muchas cosas. En mis estudios comparativos sobre bienestar y suicidio entramos a detalle en este tema, puesto que había una pieza más allí que decía que los intentos de suicidios eran el doble entre mujeres que hombres, pero los suicidios completados eran 4 veces más entre hombres. Y bueno, el suicidio no... El suicidio femenino es más por más emocional, una respuesta inmediata, mientras que un suicidio completado es un enunciado sobre desesperanza total. Y bueno, estas son las diferencias de género y afecto de las que hablo. La gente que vio los resultados sobre el Medio Oriente vio que se sorprendió de que la gente allí es más feliz en el Medio Oriente que en otras partes del mundo. Tuve una reunión hace poco en los Emiratos Árabes con el primer ministro. La mitad del personal en la oficina del primer ministro eran mujeres, y ellos no estaban muy sorprendidos del hecho de que en los Emiratos la diferencia entre evaluación de vida de las mujeres y de hombres es mucho mayor que en países occidentales. En los efectos de contexto, de medir las consecuencias o ser de víctima de crimen, les diré que he estudiado muchas preguntas detalladas sobre estos datos, pero que no he usado la encuesta de victimización criminal de esta forma, entonces no les puedo decir exactamente, pero sería importante tomarlo en cuenta. Pero lo que estaba sacando estas encuestas de victimización criminal, y para lo que lo he usado, es para lo siguiente: decir, ¿qué es lo que hace que la gente no sea feliz? ¿Es el crimen que hay o la percepción de este crimen? Entonces, a partir de estas encuestas de victimización, tenemos encuestas que difieren a partir de las experiencias promediadas y las percepciones. Y como descubrimos, como esperábamos, son las percepciones de crimen y no la realidad los que tienen el efecto. Okay, the next question is by José Ramón Garrido from the Mexican Center. Next question from the Mexican Center for Philanthropy. What would be the scientific evidence that philanthropy, as things such as donating, volunteering, taking care of someone who's sick, generates happiness? Where can I check these results? Is there any other question?
Otra pregunta de Another question from Gerardo Leiva from the INEGI. ¿Cuáles son What would be the 2 or 3 main uses of subjective well-being statistics in public policies? Cerramos entonces Okay, we'll la close ronda de preguntas. this round of questions and answers, and we'll give the floor once again to Professor Hollywood. Thank you very much. There are two kinds Bueno, hay dos tipos de evidencias sobre los efectos. Bueno, déjenme darles cierta información experimental sobre, bueno, en las literaturas sobre cuidados habla de cómo se cansan los que dan cuidado y los costos del cuidado. Y esto refleja la forma en que se pensaba en el pasado. Y en consistencia con esto hubo varios estudios sobre los efectos sobre pacientes de cáncer al establecer relaciones cara a cara con gente que sufrió de cáncer, de mama y demás, y descubrieron efectos sustanciales para el recipiente de este apoyo. Solo un año o dos después del estudio original pensaron en preguntarse cuál era el efecto de este proceso en quienes dan este cuidado, porque ellos sufrieron en el pasado y volvieron y descubrieron los efectos positivos de quienes recibieron este cuidado, y los efectos positivos eran mayores para quienes dieron ese cuidado. Bueno, la gente ahora lo sabe, lo entiende. La idea de que la generosidad puede ser, puede ayudarnos a producir bienestar. Estamos ahora viendo más experimentos en este sentido para buscar estos efectos, y sí, se encuentran. Y hay bastante información sobre estas encuestas que toman actos, por ejemplo, la donación de la prueba de Gallup. Y no presta atención a lo fundamental, que no es si diste el dinero, sino la relación entre esto y tu propia conexión con lo que está pasando. Creo que lo que es verdaderamente importante sobre dar no es solo dar, sino que estás dando algo que valoras y que es importante para ti. Y es tu propia validación. Entonces, es eficaz para ti y te lleva en una dirección valiosa, y nuestra propia investigación no ha visto las divergencias en este sentido, y yo creo que va a servir para que la gente haga cosas por la gente, y esto sirve más que simplemente cobrarle muchos impuestos a los ricos para comprarle cosas a los pobres. Y esto, bueno, vamos a lo segundo. La mayor parte de nuestras políticas públicas se basan en lo que decimos, qué tipo de servicios debemos obtener para la gente y que la gente necesite, en lugar de no pensar en lo que está pasando en las mentes y los corazones de la gente que está recibiendo estos servicios. Y María hablaba de que es el contexto social de este proceso de entrega de cuidado el que es importante en producir los resultados. Entonces les puedo dar un par de ejemplos si quieren, y el ejemplo de esto es para que entiendan que esto es universal, no son específicos a un país, a un modelo de cuidado.
la gente elder care facility to another pasó de un asilo a otro, on the unhappy floor, and they asked al piso de los que estaban felices y luego a los de los que no estaban felices. specially designed social spaces in the Y cuando les preguntaron por qué estaban felices, dijeron que les habían dado servicios profesionales. Y cuando los que estaban contentos les dijeron que diseñaran sus propios espacios, lo hicieron. Y los profesionales vieron lo que habían producido y dijeron, esto es una locura, nunca vamos a usar otra vez estos espacios sociales. Por supuesto, como pueden imaginarse, cuando cuento esta historia, los resultados fueron diversos. Los espacios sociales que fueron autodiseñados se llevaron 50% más. Realmente el punto es que no importaban hacia dónde se enfocaban estos espacios sociales, es que ellos se empezaron a conocer, se empezaron a apreciar y construyeron una identidad social. through that. A través de esto, escribí un artículo sobre el sistema penitenciario de Singapur diciendo que su forma y estructura Exploit those possibilities podía explotar esas for every características de forma positiva para todos. have a great real world experiments in that Hay un experimento en la gestión de pacientes con demencia. Estos son pacientes que no son tratados, sino que se les invita y se les empodera para que se puedan cuidar por sí solos y entre sí. Así que para darles para las personas un propósito y la oportunidad de hacer algo importante con otros y reírse de eso, wonderful CBC radio program on this where you can just hay un maravilloso programa de la BBC, maravilloso, que pueden oír las risas en lugares donde estas personas viven y como consecuencia los pacientes con demencia viven fuera del sistema de salud mucho más felices que en otros países e incluso cuando están dentro del sistema de salud the final stage y llegan a la última etapa, son mucho más saludables, mucho más activos y están más comprometidos y requieren mucho menos asistencia médica que otros países. you save money. Así que ahorran dinero. No debemos decir que ahorramos dinero, por lo tanto es una defensa para que sea una política pública, sino que realmente el argumento es que esto está formando gente más feliz y también está ayudando a ahorrar recursos del sistema de salud y también es un extra. Be buried in Pero no dejen que lo básico quede oculto. Así que public services and go through the way realmente puedo analizar todos los servicios públicos y ver cómo están diseñados y cómo son proporcionados. Y puedo demostrar que la educación necesita cambiar, también la salud, el sistema de justicia debe cambiar, everything from post office todo desde la oficina de correos, todo necesita ser cambiado. build connections. Tenemos que construir conexiones, de eso se trata esto. Y luego suponer que estamos averiguando sobre los aspectos buenos de la naturaleza humana y eso lo va a hacer más prevalente. Esta prevalencia, Results I'm giving you estos resultados que le estoy dando, están en un contexto donde la gente se le enseña a ser escépticos, se les enseña a sospechar y a pensar lo peor de los demás. Solo imagínense esos cambios, reinforcement there could puede haber be significant. mejores resultados positivos en su comportamiento. Gracias. Thank you very much, Professor Halliwell. Gracias, profesor Halliwell. I am sure that the Estoy audience seguro de que el is happier, público está más contento now that you have ahora your que ha presentation. dado su presentación que antes, ya que se terminó, a eso se refiere, ¿verdad? No, because of your presentation. No, gracias a su presentación. And I hope that you are happier Y espero after having attended que esté más contento después de asistir a este seminario que antes de venir, to visit us. por visitarnos. Sí, es un placer To be here and haber tenido la oportunidad de estar aquí y incluso un placer mayor estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias.